Bueno, buenas tardes. Cierre de la tarde en cuanto a las presentaciones. Gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir este intercambio. La idea para hoy es presentar una serie de reflexiones, podríamos decir, en torno al tema de transporte, movilidad sustentable, en el caso de la región metropolitana, y compartir algunas ideas para la discusión en torno a la cuestión de la sustentabilidad en transporte y más en general en torno a la relación entre transporte y ciudad, que me parece que es alguna de las claves a través de las cuales pensar el tema de la sustentabilidad. Entonces, primero vamos a ver algunos rasgos de la movilidad en la ciudad metropolitana, algunos desafíos imperativos y finalmente estas ideas que les estaba comentando. La primera cuestión que quería plantear es la creciente diversificación de las necesidades de movilidad. Cuando preguntábamos hace un rato por qué es necesario esa movilidad, cada vez se está prestando más atención a la diversidad de motivos que requieren esa movilidad, cuando habitualmente era el trabajo y el estudio los motivos que atraían toda la atención. Hoy, a través de estas, por ejemplo, datos que brinda la encuesta En Modo, vamos a ver que hay una cantidad de viajes que se hacen por compras, deportes, atención de la salud, muchos viajes de acompañamiento que dan cuenta de cómo funcionan los hogares, cómo funcionan las unidades domésticas en términos de la organización de todo el conjunto de desplazamientos, de desplazamientos cotidianos. Ese es el estudio, ese grande. Y ese es trabajo. Siguen siendo los motivos principales, pero lo que quiero llamar la atención es que hay todo un conjunto enorme de actividades cotidianas que requieren algún tipo de desplazamiento. Y que en muchas ocasiones, si ustedes se fijan, algunos de ellos son dejar, recoger o acompañar a algún miembro del hogar o a un centro educativo o alguna otra actividad. Así que hay toda una logística cotidiana que hacen los hogares para satisfacer esas necesidades de desplazamiento. Junto con esas necesidades también hay una diversidad de modos en la ciudad, para pensar no solamente lo que se mueve a través de vehículos, sino lo que se mueve a través de ese conjunto de formas diversas que implican posibilidades de satisfacer los desplazamientos, de los más tradicionales, como las autopistas congestionadas que vemos allí, hasta el uso de la bicicleta, las dificultades para acceder por parte de quienes tienen alguna dificultad, una reducción de las condiciones de movilidad en una ciudad que no está necesariamente preparada para eso, los desplazamientos peatonales o el cruce de carros en alguno de los puentes de acceso a la ciudad de Buenos Aires, que también implican formas de movilidad cotidiana para una parte de los distintos sectores. Esa movilidad se canaliza a través de esos distintos modos, y si bien hay una tendencia creciente al uso del automóvil particular, y aquí ya fue suficientemente explicitado, Buenos Aires tiene, a diferencia de otras ciudades latinoamericanas, todavía una importante participación del transporte público, y me parece que eso es una especie de capital a preservar y a acrecentar que no es poca cosa. La infraestructura se compone de una parte bastante antigua de infraestructura de circulación generada hace muchas décadas en algunos casos, una parte central del sistema de subte o del transporte o del sistema ferroviario, y varias de las cosas que vemos es que las nuevas iniciativas en materia de infraestructura y servicios suelen ser fragmentadas y puntuales y en general poco articuladas, cosa que también fue señalado por alguno de las presentaciones anteriores. Parece importante pensar que la movilidad en la ciudad metropolitana también hay que analizarla en función de diferentes contextos urbanos. La ciudad no es toda la misma, la ciudad es diferenciada. A modo así bruto podemos diferenciar las áreas con mayor consolidación, con mayor densidad, pero también hay extensas zonas en una parte importante del conurbano que tienen otro tipo de densidades, otra conformación urbana, otros tipos de centralidades, y ni hablar en las áreas de expansión, que son áreas heterogéneas y con un modelo de ciudad bastante distinto al que estábamos acostumbrados a ver hasta hace no más de 3 décadas en el caso de Buenos Aires. En fin, quiero decir que los contextos urbanos, los lugares de la ciudad no son indiferentes a las necesidades de movilidad y a las posibilidades de una movilidad sustentable. Hay una relación entre estos contextos urbanos. Y también hay una relación con los distintos grupos sociales, que tampoco tienen ni localizaciones ni potencialidades de movilidad similares. Hay importantes diferenciaciones aún en caso de la periferia. Estas son fotos de la periferia, de dos periferias distintas, la periferia dominada por el automóvil y las urbanizaciones cerradas, y la periferia donde se está construyendo el barrio, sabemos que en un tiempo muy largo, con las calles de tierra, con la dificultad de que llegue el transporte público, etcétera, etcétera.
O sea que ese cruce de contextos urbanos tiene que tener un cruce también por los grupos sociales para poder pensar esos problemas. Algunos datos que nos alertan sobre esto son, por ejemplo, el tipo de modos que utilizan los quintiles extremos de ingreso en la región metropolitana. El que está en el lado de la izquierda de ustedes es el que tiene el quintil de ingresos más bajos y del lado de la derecha el quintil de ingresos más altos. ¿Sí? Va a haber un uso diferencial de la caminata. ¿Qué es el verde y el Bien, el verde son los colectivos y son los más importantes, pero el violeta son los viajes a pie, por ejemplo. Entonces se ve que los sectores de menores ingresos hacen una cantidad muy grande de viajes a pie que muchas veces pasan desapercibidos en el análisis del transporte. Y por el contrario, el uso del automóvil particular, que está en el color celeste, es bastante más intenso en los sectores de ingresos más altos que en los sectores de ingresos más bajos. También la sustentabilidad se puede cruzar por esa diferenciación social. Y también en relación con esa diferenciación social es posible ver un uso distinto de la ciudad, un uso distintivo. Acá tenemos una serie de 3 mapas con datos de la encuesta de movilidad domiciliaria, la del Modo, para 3 barrios distintos de la ciudad: Barracas, La Boca y Palermo. En un lado está el grupo de ingresos más bajos, el alcance espacial que tienen los viajes del grupo de ingresos más bajos y el alcance espacial que tienen los grupos de ingresos más altos. Y van a ver en las 3 secuencias que los grupos de ingresos más altos tienen viajes a más distancia dentro de la región metropolitana de Buenos Aires. Esto plantea, se alcanza a ver en los 3, ¿no? Esa diferenciación entre ingresos más bajos e ingresos más altos. Eso, pero además plantea una capacidad de acceso a las redes de escala metropolitana que brinda otras oportunidades. Entonces ahí hay alguna pregunta para plantear en relación con si ese alcance limitado de los viajes de los sectores de ingresos más bajos es que satisfacen todas sus necesidades allí o que están de alguna manera confinados en los barrios y no tienen acceso a esas redes metropolitanas que abren otras oportunidades de uso de los servicios urbanos, oportunidades de acceso a los empleos, etcétera, etcétera. En fin, desafíos, como para ir medio rápido. Hay un desafío central que me parece que remite a la pregunta acerca de qué modelo de ciudad. Volver a discutir el modelo de ciudad porque es la forma de discutir la movilidad y la forma de discutir la sustentabilidad. Me parece que sin esa discusión, la ciudad compacta, la ciudad difusa, la urbanización de hoy que condiciona la movilidad de mañana, hoy estamos construyendo de ciudad y estamos planteando problemas actuales y problemas para el futuro a partir de esa forma de construir la ciudad. Primer foco de discusión. La siguiente es sobre los distintos modos de transporte y claramente ahí hay muchas de las presentaciones previas que aportaron elementos más que interesantes para esa discusión acerca de cómo es esa composición de los distintos modos y cómo es el uso de esos distintos modos. 4 desafíos planteó aquí en relación con la movilidad. Un desafío que me parece central es la movilidad y la equidad social. Vimos algunas de las diapositivas donde hay una capacidad diferencial de movilizarse en la ciudad y esa atención a una equidad social de base democrática para todos los habitantes de la región metropolitana me parece que es uno de los desafíos para cualquier sistema de transporte. Primera cuestión. Un segundo desafío es el de la sostenibilidad, que es a esta altura que lo llamo un imperativo, en el sentido de que nada puede ser pensado sin tener en cuenta esa dimensión ambiental como una dimensión clave para pensar el territorio, los desplazamientos en el territorio, las interacciones en el territorio. Un tercer desafío tiene que ver con la productividad en la ciudad. Me parece que hay necesidades productivas vinculadas con las condiciones de movilidad que transfieren un potencial productivo adicional para todas las actividades que usan la ciudad como sede para el desplazamiento. Y un cuarto desafío es un desafío de articulación de políticas. Quizá como en pocos casos, el caso de transporte plantea claramente la cantidad de políticas que hay que articular, la cantidad de actores políticos que hay que articular en torno a este problema. Paso rápido a la parte final, que son algunas de las ideas que no son originales, pero que me parece que vale la pena tener disponibles para una discusión. Primera cuestión, pensar una ciudad metropolitana. Cualquiera de estos discursos acerca de que los problemas de la ciudad se resuelven con intervenciones en la ciudad es un discurso falso, en el sentido que la ciudad tiene una actividad, una interacción, un dinamismo, unas conexiones que hacen imposible pensar cualquier problema de la ciudad autónoma de Buenos Aires sin pensar un problema metropolitano más amplio. Esto también fue señalado en la primera de las intervenciones. Ahora, ese pensar en esa escala metropolitana me parece que tiene que jugar con dos cosas. Un análisis
podríamos decir, unas propuestas más estructurales, metropolitanas, pero también atender a los contextos locales, como si hubiese una macro planificación, pero también una micro planificación. Hay cantidad enorme de intervenciones puntuales que podrían favorecer enormemente para mejorar las condiciones de movilidad. Adaptación de espacios públicos, las redes peatonales, los caminos seguros, el acceso escolar, el acceso a las estaciones de trenes, en fin, pequeñas intervenciones que no van a resolver el problema estructural, pero que claramente traerían mejores situaciones para la movilidad cotidiana. Segundo punto, políticas articuladas, en dos sentidos, urbanización-movilidad y movilidad-movilidad. En el sentido de urbanización-movilidad, discutir estos modelos de urbanización que implican en sí mismos modelos de movilidad. La ciudad dispersa, de baja densidad, con urbanizaciones cerradas, con una trama fragmentada, es una ciudad que no favorece el desarrollo del transporte público y condiciona el modelo de movilidad, casi obligándolo a ser un modelo de movilidad automóvil intensivo. En fin, el desarrollo de ese patrón tiene esas consecuencias. Sepámoslo y pongámoslo en evidencia para habilitar una discusión en relación con esto. ¿Sí? Y por el contrario, pensar que el desarrollo urbano puede hacerse sobre la base del transporte público es una idea que también deberíamos recuperar para la discusión. Por ejemplo, vincular la política de vivienda social en relación con la disponibilidad de transporte público, no en relación con la disponibilidad posible de terrenos en cualquier lugar de la región metropolitana de Buenos Aires, o la localización de los empleos, o la localización de las centralidades. En fin, volver a discutir esta relación entre urbanización y movilidad, que me parece que es central. Y después la articulación entre las propias políticas de movilidad, entre los distintos modos que componen ese espectro de posibilidades en torno al tema de transporte. Por ejemplo, para no tener políticas contradictorias entre priorizar el transporte público y tener una política de estacionamiento que atrae la llegada de nuevos automóviles particulares. En fin, hay bastante por hacer en esa articulación al interior de los sistemas de movilidad, y claro, ahí aparece uno de los problemas que ya se señaló, que es la coordinación de políticas entre distintos actores, ¿no? La discusión acerca de la necesidad de un ente metropolitano de transporte, o por lo menos como paso inicial yo aspiraría a algún ámbito de coordinación de políticas. Probablemente no se necesite un ente para empezar a coordinar políticas, pero algún paso en ese sentido claramente Buenos Aires está requiriendo. Un tercer punto, volver a pensar el papel de las distintas redes y articularlas. Acá se habló muchísimo en relación con eso, y hay un desafío particular, es cómo estas redes atienden a una movilidad que no es solamente la movilidad periferia-centro. Hoy estamos en una situación donde se requieren otros tipos de desplazamiento entre la propia periferia, entre distintos barrios sin atravesar el área central, en fin, una cantidad de desplazamientos diversificados, acorde con lo que es la vida cotidiana de las personas en la región metropolitana de Buenos Aires, que requiere pensar las redes, pensar cómo funcionan las troncales con las líneas de alimentación, qué papel cumplen cada uno de los modos que tiene disponible la ciudad para hacer un uso inteligente de las redes existentes, y también para pensar en la ampliación de redes, que obviamente requiere inversiones. En términos de ampliación de redes, yo creo que hay un importante papel en relación con el subterráneo. Ahí está el mapa de la ley 670 que planteaba la construcción de nuevas líneas para la ciudad, que ha sido, como se señaló en las primeras intervenciones, totalmente abandonados, y en algunos casos con la intención de ser reemplazados de alguna manera con los metrobuses, ¿no? Tengo la idea de que no hay una única solución para los problemas de transporte, y que para cada situación hay sí mejores alternativas para abordarlas. Un cuarto punto, recuperar activos y potencialidades. Me parece que la región metropolitana de Buenos Aires tiene algunos activos que vale la pena recuperarlos, algunos ya se están encarando con la recuperación de las redes ferroviarias. Creo que esto puede traer una mejora significativa en las condiciones de movilidad cotidiana a la medida que se recuperen esa extensa red ferroviaria que tiene la región metropolitana de Buenos Aires. Pero también me parece que hay un papel en recuperar las centralidades de la ciudad autónoma de Buenos Aires y del conurbano, que precisamente tienen alguna dotación de servicios, de equipamientos, de oferta de actividades que pueden jugar con esa planificación urbana y planificación de transporte que decíamos era importante. Y también creo que es importante retomar una historia de mixtura social en relación con el transporte, que está bastante diferenciada y fragmentada, sobre todo a partir de los años 90, con una diferenciación social del transporte, donde claramente aparecen grupos segregados para cada una de las cosas. Parece que no es admisible que el ferrocarril sea solo el transporte para los sectores más pobres.
porque se tiene una desvalorización propia de los sectores más de los propios sectores, pero además del propio modo. Entonces un desafío creciente es cómo volver a traer una mixtura social en el uso del transporte público que puede garantizar alguna equidad democrática en términos de movilidad. Dos cositas más para cerrar. Atender a la movilidad de proximidad y a la movilidad metropolitana, cosa que ya había marcado antes, con esta idea de facilitar el acceso cercano, pero que ese acceso cercano no implique negar el acceso a los recursos metropolitanos. Esto me parece que es particularmente crítico para los grupos sociales más pobres, que deberían así ampliar la oferta de lugares accesibles en una escala metropolitana y con redes puestas en esa escala. Y finalmente, pensar la sostenibilidad como una mirada integral desde distintos frentes. Por un lado, la reducción de los viajes innecesarios a través de la redistribución de los servicios, de las tecnologías de información y comunicación que reducen necesidades de movilidad superfluas, podríamos decir, que no son necesarias y que podrían ser evitables. Todas las estrategias de reducción de los trayectos con las estrategias de proximidad, con estrategias de descentralización, relocalización de servicios. Cambios en los modos de transporte, innovaciones técnicas que claramente fueron más que bien desarrolladas en las presentaciones anteriores. Mayor eficiencia energética, yo no lo diría solamente en el caso del transporte, sino también en la urbanización. Hay cuestiones de la urbanización que hacen sustentable ese par, urbanización-movilidad, y que creo que plantean algunos desafíos. Y finalmente, control de las emisiones, que es como la última de las cosas que pondría en esta lista, ¿no? Es decir, me parece que hay que abrir ese espectro de lo que implica la movilidad sostenible para pensarla en esas dimensiones y claramente en una dimensión en relación con el EVAL. Gracias.